lugar, ¿no? Estaría bien. Bueno, estamos en 2 Corintios, capítulo 8, y lo lindo que tiene de predicar expositivamente libros enteros de la Biblia, tiene muchas ventajas. Una de ellas es, para el que predica, que aprende muchísimo. Siempre uno está, a mí me pasa, me imagino que le pasa a Hugo, a Tony lo mismo, uno está como con una expectativa de qué va a haber la semana que sigue, qué es lo que uno va a estudiar, qué va a aprender. Y sí que siempre estamos creciendo, eso es muy bueno. Otra ventaja linda es que se van tocando muchísimos temas. No hablo yo de lo que a mí, mis temas favoritos, digamos así, toca lo que toca, y para todos es muy enriquecedor. Y nos estamos metiendo en los 2 capítulos más extensos de toda la Biblia que hablan sobre finanzas, principios bíblicos de finanzas. Y la verdad, yo ahora me doy cuenta, es apasionante esto, tremendo. Para todos nosotros, para mí, es un placer estar leyendo estas cosas, estar pensando y buscando en la Biblia, y tiene demasiada importancia todo esto, demasiado para todos nosotros. Así que vamos a disfrutar mucho los 2 capítulos de 2 Corintios sin apresurarnos, tomando tiempo y de verdad usando esto como, si se quiere, como una excusa también para ver el resto de toda la Biblia, hablando de este mismo tema, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, de alguna forma. Vamos a seguir construyendo, veamos cada sermón como una construcción de un cuadro general, así como algún día hicimos una serie de 9 sermones sobre las adicciones. Imagino que de acá va a salir probablemente una serie de más de 10 sermones sobre lo que la Biblia dice sobre las finanzas, sobre nosotros y el dinero. Muy importante. Vamos a leer desde el capítulo 8, verso 1, hasta el verso 8. Pero nos vamos a concentrar en versos 6, 7 y 8 nada más. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y aquí, a partir de aquí, lo que vamos a ver hoy. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Habíamos dicho la semana pasada, y lo vamos a volver a enfatizar hoy, porque aquí está evidente este punto, que no es natural para nosotros dar, no es común, no es algo que nos nace dar, y menos darle a Dios, ¿no? No es algo común para nosotros, nunca lo fue. En ningún momento de la historia de la humanidad ha sido normal que alguien, natural que alguien dé. Siempre queremos más nosotros. Pero eso, yo diría, es menos natural que nunca en el tiempo que vivimos. Vivimos en un tiempo, algunos llaman el materialismo. Si uno investiga, la palabra materialismo se ha usado para muchísimas corrientes filosóficas, otros asuntos, y es una forma demasiado simplista de llamar a la cultura en que vivimos hoy materialista. Los expertos le han llamado la sociedad de consumo. Vivimos en una sociedad de consumo, el consumismo. A eso nos referimos cuando decimos materialismo. Es una sociedad de consumo. Todo está organizado de manera que todos nosotros somos consumidores masivos, digamos así, de productos y de servicios, para mantener, parece, toda la maquinaria funcionando y, por supuesto, para darle ganancias a ciertas personas que tienen el control. Según leí en la semana, esta cultura, esta sociedad de consumo nace no solo por el capitalismo, existía antes todavía,
sino gracias a la aparición de la publicidad, de los expertos que se dieron cuenta que haciendo cierta forma de publicidad se puede torcer la voluntad de las personas, se puede influenciar de tal manera a las personas que pueden llegar incluso a afectar nuestros deseos de tal forma que comenzamos a desear algo como necesario cuando antes ni nos parecía necesario. La publicidad logra hacer que nosotros creemos que necesitamos cosas. De manera que nosotros en esta época que vivimos parece que siempre necesitamos algo más, que nunca tenemos lo suficiente. Y en ese contexto dar es todavía más contraintuitivo, más contra nuestra forma de sentir y de ser. ¿Por qué voy a dar si con todas las necesidades que tengo? ¿Cómo voy a dar? Esta publicidad nos hace pensar que la realización, la felicidad de nuestra vida se encuentra justamente en tener ciertas cosas, consumir ciertas cosas, experimentar ciertas cosas, que todo, por supuesto, cuesta dinero. Por supuesto. Lo que antes considerábamos un lujo, ahora consideramos una necesidad. Cada uno en distinto, por supuesto, distinta escala, digamos así, pero así estamos todos, siempre deseando algo, siempre esperando tener algo más. Llegaron al punto incluso de desarrollar las cosas de tal manera que ellos han elaborado algo que se llama la obsolescencia programada. Han pensado tanto las cosas que ya no las hacen incluso de la misma calidad que las hacían antes. Porque no sería negocio si vos comprás, no sé, un lavarropa y te dura 20 años. Nadie fabrica hoy un lavarropa para que dure 20 años. La idea es que te dure 4 o 5. Y dentro de 4 o 5 tengas que volver a comprar otro. Y así lo mismo con todas las cosas. Todo está programado para que se te rompa. A vos y a mí. Y siempre necesitemos algo más. No como era antes. Que todo duraba la vida. Te duraba todo. Y se lo dejabas de herencia a tus hijos. Nosotros hemos usado regalos que les han dado a mis padres el día de su casamiento. Y me los han pasado. Y todavía los tengo. Y me duran. Ahora ya no es más así. Bueno, de nuevo, eso es solo como una introducción, pero imagínense ustedes lo difícil que ha sido siempre para los seres humanos dar, incluso para los cristianos. Porque Pablo le escribe a cristianos en una iglesia de Corinto que un año atrás se habían dispuesto a dar, pero nunca dieron. Cuando Pablo los visitó, se habían puesto de acuerdo que sí querían dar, querían participar de una ofrenda, pero ahora Pablo les escribe un año después y les manda a Tito porque todavía no dieron nada. Y estamos hablando de creyentes. Y vemos acá, sencillamente, y la explicación de este texto va a ser muy breve y después nos vamos a ir a otro asunto, pero vemos claramente acá, en los 3 versículos que vimos, entre líneas detrás de esto, que hay personas que no les nace dar. Y necesitan que alguien, un líder espiritual, les escriba y les motive a dar, les insista que tienen que dar. Sin presionarles, sin obligarles, sin manipularles. De una forma lícita. Pablo les está instando a dar. Si no, no lo harían. No lo harían. Y yo leo esto y pienso, por supuesto, nosotros. Si alguien no te dice que des, no das. No lo haces. De corazón, bueno, todos tenemos lindas intenciones, como tuvieron los corintios, pero después algo se nos cruza en el camino y esa intención se va como desdibujando y se desaparece, hasta que alguien de pronto nos recuerda. Necesitamos, en primer lugar, que se nos indique a qué dar, a qué proyecto, a qué necesidad. Alguien nos tiene que explicar, porque si no, la mayoría de nosotros no estamos mirando. A ver, ¿qué necesidad hay acá en esta iglesia? ¿Cómo puedo contribuir a la obra de Dios? Parece ser que es obra de los líderes determinar las necesidades que existen para que la obra de Dios avance y indicar al pueblo de Dios cuáles son esas necesidades. Acá lo hace Pablo, lo viene haciendo todos estos 2 capítulos, lo va a hacer. Ya lo hemos conversado el sermón anterior en cuanto a la gran necesidad que había en la iglesia de Jerusalén. Dice en el capítulo 8, verso 6, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Interesante, porque Pablo parece que lo exhortó a Tito para que vaya a Corinto. No sabemos si Tito quería ir o no. Más adelante dice que al final Tito sí también quería ir, pero acá usa la palabra exhortar. Pablo se da cuenta que si alguien no va
a la iglesia de Corinto, los corintios no van a dar nada. Y entonces manda a uno de sus delegados, sabemos nosotros, de más confianza, lo vemos por la carta que escribe Pablo a Tito, que lo había mandado a Creta también para resolver asuntos delicados. Así que Pablo no podía ir en persona, pero manda a uno de sus mejores hombres para poder encauzar esto y que se concrete, si no, no se iba a concretar nada. Interesante la palabra gracia otra vez, ya la hemos visto, la vuelvo a hablar, esta obra de gracia, y vuelvo a mencionar más adelante 2 veces más, porque eso es lo que es, y volveremos a ese asunto, lo que es ofrendar, es una obra de gracia, motivado por la gracia de Dios, y es una gracia también, no es obligatorio, no puede ser algo compulsivo, algo manipulado, es una obra, recibimos de gracia y de gracia damos. Cuando estamos diciendo esto, hay que ponerlo en ese contexto, o sea, necesitamos que alguien nos indique, que alguien nos anime, nos entusiasme, nos motive, pero no nos obligue. Si no, ya no es de gracia. En segundo lugar, no solo necesitaban estos hermanos que vaya alguien a indicarles específicamente y con claridad y transparencia cuál iba a ser el destino de esa ofrenda, sino también necesitaban que alguien les motive a dar. Y nosotros necesitamos lo mismo, que alguien nos motive a dar. Noten el verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. En cada iglesia hay una membresía mixta, decimos nosotros, porque no todos somos creyentes en una iglesia. Hay creyentes convertidos, hay personas que están en ese camino, hay personas que son profesantes, que se engañan a sí mismos, que no aman a Dios, no aman al pueblo de Dios, y menos que menos van a dar su dinero a la causa del Señor. En Corinto había muchos de estas personas, ya lo trató en otros capítulos, pero Pablo acá evidentemente se refiere a los fieles de esta iglesia, porque está diciendo que estas personas abundan en amor, abundan en un montón de virtudes, ¿sí? En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros. Le está diciendo a ustedes que está hablando de creyentes maduros, personas que se les nota que aman al Señor, pero les está pidiendo que abunden en dar. De nuevo, es notable eso. Nos tiene que hacer siempre leer la Biblia, detenernos y pensar, ¿por qué Pablo le estaría diciendo a personas tan hermosas, creyentes tan maduros, tan fervientes, que también abunden en esta gracia de dar? Bueno, se ve que no se les necesitaban que alguien se los diga, de nuevo, como nosotros necesitamos. Que les motiven, ¿ven? No solo que manden a alguien, sino también que les motiven, que así como se ve fruto en varias áreas de su vida, se tiene que ver también fruto de manera similar en esto de dar. Debería ir acompañado nuestro crecimiento en la fe con la generosidad que también debe abundar más. Y en tercer lugar, noten que estos hermanos no solo necesitaron que se les diga en qué específicamente dar, no solo necesitaron que alguien los motive a dar, sino también que alguien les muestre un ejemplo de cómo dar. Y eso es el verso 8, y ya lo vimos antes en los versos anteriores. Al principio dice, no hablo como quien manda, verso 8, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Cuando dice por medio de la diligencia de otros, se refiere a todo lo que venía hablando de los hermanos de Macedonia, que en medio de gran tribulación y profunda pobreza dieron. Pablo está diciendo, me veo en la necesidad, porque les quiero motivar a que retomen esa intención tan linda que tuvieron hace un año. Me vi en la necesidad de usar un ejemplo extremo de hermanos mucho más pobres que ustedes, para que ustedes los imiten. Impresionante. Todo esto a mí me habla, muchísimo me habla. Porque, insisto, la iglesia de Corinto era una iglesia rica, estaba en una ciudad rica, pero no vivía en la cultura que vivimos nosotros, que la gente gaste y gaste y gaste y gaste. Era distinto, todo distinto, muy distinto. Si ellos necesitaban una exhortación así, ¿qué necesitamos nosotros? Claro que sí. Y de nuevo las palabras muy interesantes. Parece que Pablo identifica que esto de dar es una muestra o una prueba del amor que ellos tienen. Verso 8, de la sinceridad de vuestro amor. De nuevo, hay una conexión, ya lo dijimos la semana pasada y ahora volvemos a eso, entre lo que decimos que hay en nuestro corazón y lo que de verdad hay, que se muestra con lo que hacemos con nuestras posesiones. La prueba de la sinceridad del amor de estas personas a las cosas de Dios era que dieran
como dieron otros que primeramente habíamos dicho se entregaron al Señor y entonces sí, naturalmente quisieron dar. Bueno, nunca damos el aviso de poner los celulares en silencio, pero ya, si los silencian mejor, ¿eh? Si nadie se avergüence, pero ¿qué va a hacer? Suena por ahí, ¿eh? Bueno, perdón, no quiero avergonzar a nadie, por supuesto, pero a mí me ha pasado lo mismo a veces. A todos nos pasa, perdón. Bueno, me sirvió para tomar agua. Entonces, síganme el pensamiento, por favor. Mi argumento, ya está, ya expliqué 2 Corintios 8, 6, 7 y 8, ¿verdad? Pero yo quiero ir de acá, siempre hago al revés, vemos todo lo que dice la Biblia y nos quedamos en el texto. Ahora quise empezar exactamente al revés, ver lo que dice el texto e irnos al resto de la Biblia. Yo había dicho la semana pasada que hoy íbamos a hablar sobre el diezmo, pero no voy a hablar del diezmo hoy. De nuevo, por todo lo que leo en este pasaje, me sugiere a mí que es necesario hablar algo mucho más, yo diría mucho más profundo, más fundamental. Porque nosotros se nos exhorta en la Biblia a ya no andar según la corriente de este mundo, dice, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La corriente de este mundo es el consumismo y nosotros estamos afectados por eso. Y de nuevo, leyendo esto, yo digo, antes de hablar del diezmo o del no diezmo, a ver, hablo un poquito del diezmo y nos metemos en esto, escuchen. El diezmo, yo creo, ya lo dije, creo que no es obligatorio para nosotros hoy hacerlo. Pero creo que ha sido muy útil, práctico, hacer del diezmo algo obligatorio. Porque si no, nadie daría nada. Funciona enseñar que el diezmo es obligatorio. Porque si no fuera así, nadie daría nada. Y mucha gente ya se ha dado cuenta que el diezmo no es obligatorio, porque la verdad no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento que diga el diezmo es obligatorio. Aún así siguen enseñando el diezmo. Como digamos así, como cuando le pones rueditas, ¿viste cuando eras chiquito y andabas en la bicicleta y tenías 2 rueditas así, que se le agregaban a la rueda de atrás para no caerte? El diezmo es como las 2 rueditas esas, ¿viste? Que, bueno, hasta que aprendas a andar solo está bien, digo. Porque el Señor dice que hay que darle al Señor. Y si no, no le daríamos nada. Pero algún día hay que sacar esas rueditas y hay que andar con la bicicleta solo, digamos, como grandes. ¿Sí? A eso llegaremos. Pero yo digo, por eso sí estamos hablando del diezmo en definitiva, cuando nos ponemos a hablar ahora de principios que necesitamos para transformar nuestro entendimiento y poner las finanzas, el dinero en la perspectiva bíblica, para entender qué debemos hacer con el dinero, no con el 10%, sino con el 100% de nuestro dinero. Por eso es muy importante. Y yo de verdad medito mucho en esto y pienso en los conceptos que a mí me han impactado. Y me han impactado al punto de no quedarme yo contento con lo que pongo en la iglesia cada domingo, sino con lo que hago todo el tiempo con mi dinero. Y entonces quisiera hablar básicamente de 2 grandes principios y se nos va el tiempo con esto. Es tremendo. Poderoso, impactante de pensar. En primer lugar, que podamos entender lo importante que es el dinero para Dios. El dinero tiene un lugar pero notablemente importante en todas las Escrituras. La Biblia habla mucho de dinero, demasiado. Nos sorprende cuando sabemos que la Biblia es un libro que habla del cielo, del infierno, de la perdición del alma, de las necesidades más profundas que tiene nuestro corazón. ¿Por qué la Biblia habla tanto de dinero? Demasiado. Vamos a ver un poco de eso. Y es importante ver por qué. Y en segundo lugar, creo que es muy, muy importante entender que todo nuestro dinero es de Dios. Nuestro, entre comillas. Si es de Dios, no es nuestro. Todo el dinero que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y entonces, teniendo eso claro y entendiendo bien eso, creo que se entiende mejor lo que se debe hablar sobre el diezmo, claramente, o el no diezmo. Bueno, la verdad, y no estoy exagerando, miles de versículos en las Escrituras hablan de dinero. No cientos, miles. Directa o indirectamente hablan sobre el dinero, sobre las posesiones y sobre cómo los creyentes deberíamos usarlas. Algo introdujimos la semana pasada. Tanto énfasis en la Biblia nos debe hacer preguntar, ¿por qué?
nos debe llamar la atención. ¿Por qué Jesús dijo más acerca del dinero, de cómo debemos pensar en el dinero y manejar el dinero más que del cielo y del infierno? Habló de eso. ¿Tan importante es el tema del dinero? Más que la oración, más que la fe, más que cualquier otro tema. No exagero. Es el tema número 1 del que Jesús habló. ¿Por qué tanto? Y seguramente porque Dios quiere que reconozcamos la poderosa relación que hay entre el dinero y Él. Digamos, en nuestro corazón, ya lo mencionamos la semana pasada también, hay una batalla entre adorar a Dios, confiar en Dios o confiar en el dinero. Amar a Dios o amar al dinero. Encontrar seguridad en Dios o encontrar seguridad en el dinero. Ver a Dios como nuestra roca o ver el dinero como nuestra roca, etc. Puedes pensar en todas las metáforas que usa el libro de Salmos para Dios. Se las puedes fácilmente poner al dinero y no estamos tan lejos. Es nuestro castillo fuerte, nuestro lugar de refugio, nuestra roca, nuestra seguridad, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, etcétera, etcétera. Pensá en el dinero. Hagamos como un viaje por la Biblia, por algunos momentos, para mí más notables, para mostrar la conexión que hay entre el dinero y lo más profundo de nuestro corazón. Cuando el libro de Lucas cuenta la conversión de Zaqueo, Zaqueo era un hombre que juntaba dinero de manera ilícita, jefe de los publicanos. Jesús se invita a él mismo a comer en la casa de Zaqueo y después que están en la cena, en un momento de la cena, dice Lucas 19:8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Inmediatamente que Jesús escucha eso, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también es hijo de Abraham. Ahora, ¿por qué dijo eso Jesús? Por supuesto, él veía el corazón, pero en el momento que Zaqueo explica cómo ahora él ve el dinero, Jesús dice, ahora sí sos creyente, ahora sí sos salvo, ahora se nota que te has convertido por la forma que acabas de hablar de lo que vas a hacer con tu dinero. Acabas de soltar algo y eso se evidencia que algo sobrenatural acaba de suceder en tu corazón, porque tiene que suceder algo sobrenatural como es el nuevo nacimiento, para que una persona avara como era Zaqueo diga semejante cosa, la salvación. ¿Ven? En este caso es un sinónimo de salvación de una persona. No que se salvó porque donó el dinero, sino que porque se salvó, su corazón cambió y ya su forma de pensar en el dinero no era la misma. Parecido a eso, pero al revés, pasa con el caso del joven rico, ¿se acuerdan ustedes? Mateo 19, lo leyó hace un momento, lo leímos aquí desde el púlpito. El joven rico le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le empieza a enumerar los mandamientos. Notablemente le enumera no los 10 mandamientos, sino algunos de ellos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice, todos esos los he cumplido. Interesante. Si le hubiera dicho los 10 el Señor y él hubiera dicho, cumplí todos, bueno, no le podemos creer. Suena igual exagerado decir que cumplió todos estos, pero digamos que los cumplió. Pero el Señor le dice, bueno, te queda una sola cosa entonces. Vende todo lo que tenés. Vende todo lo que tienes y ya. Y el muchacho no se fue triste, dice. Interesante porque vende todo lo que tienes, de pronto tiene que ver con 2 mandamientos que el Señor no había mencionado, que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no codiciarás. No los mencionó el Señor. Con decir vende todo lo que tienes fue suficiente porque el muchacho dijo no, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque el dinero era su Dios. Por eso se fue triste. El dinero era el Dios de este muchacho. Y eso no estaba dispuesto a soltar. Y no puede tener la vida eterna alguien que no se aferra solo a Dios, al Salvador, al único Dios que hay. Él siguió aferrado a su dinero. Y los discípulos, dice, se sorprendieron. Y el Señor dijo, cuando se sorprendieron, dijo que es más fácil que un rico que pase un camello por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Porque
No porque esté mal ser rico, porque para un rico es fácil confiar en su riqueza, según nos enseña 1 Timoteo 6. Si Cristo no es Señor de todo nuestro dinero y todas nuestras posesiones, entonces Él no es nuestro Señor. Así es. Si es el Señor de todo. Si no, no lo es. Si decimos, bueno, yo creo en el Señor, me entregué a Él, pero esto no, esto es mío, entonces Él no es el Señor. Busquen, por favor, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 7. Es el Juan el Bautista que se relata acá. Esto es paralelo también al Evangelio de Mateo. Lucas 3, versos 7 al 14. Y decía Juan el Bautista a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego». Está predicando Juan el Bautista arrepentimiento de corazón. Y la gente, verso 10, le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Ya les había dicho que se arrepientan de corazón. Y le está pidiendo frutos de arrepentimiento. ¿Qué haremos? Y noten cómo responde Juan el Bautista. Cómo se iba a ver el arrepentimiento de estas personas. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, dale al que no tiene que comer. Verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Cobradores de impuestos. No cobren más impuestos de lo que establecido. Verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Notablemente, pero notablemente, todas las cosas que dice Juan el Bautista de cómo se muestra ese arrepentimiento de corazón tienen que ver con el dinero y las posesiones. A cada uno de estos grupos hay una conexión, por eso la Biblia habla tanto del dinero, entre lo que es el dinero en nuestro corazón y la fe, genuina fe en Dios. Es un obstáculo que hay que de alguna manera sacar de ahí para de verdad abrazar de todo corazón al Señor. De nuevo, para que nadie se confunda, no es que para poder ser creyente tenés que dar de comer a los pobres. No, te tenés que arrepentir y abrazar al Señor de todo corazón por fe. Pero el fruto de arrepentimiento, la muestra que te arrepentiste, es que el dinero ya va a pasar a un segundo plano en tu vida, un tercero, cuarto, vaya a saber qué plano. Pero no ya el primero. No. Si no, nunca te convertiste. Nunca te arrepentiste de nada. Cuando habla, parece que hay uno que no es. Cuando dice que no calumnien. En otras versiones dicen: ni acusen falsamente a los soldados. Aparentemente se refiere a una práctica de reclamar posesiones de alguien que eran bienes robados. Le decían: no, usted esto lo robó. Los soldados iban y decían: no, esto no es suyo, eso lo robó, y se lo quitaban, lo confiscaban. Aprovechando la autoridad que tiene el gobierno, ¿no? Un ejército. De nuevo, codicia. Tanta prioridad tienen las posesiones en nuestro corazón que son impedimento para entregarnos a Dios. Siempre lo fueron. En Hechos, capítulo 19, Lucas, el escritor de Hechos, cuenta un episodio realmente notable allá en Éfeso. Dice: y muchos de los que habían creído, Hechos 19, 18, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Gente convertida. Asimismo, dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Los magos, los brujos de la ciudad de Éfeso se habían convertido y trajeron los libros, dicen. En aquella época tener un libro los hacían a mano, copiaban a mano todo, se cosían los cueros, se curtía el cuero, se limpiaba, se ponía al sol, etc.
todo un trabajo, una cosa artesanal. Tener un libro era una fortuna. Trajeron los libros, no el libro, los libros. Y hecha la cuenta de su precio, y los quemaron, dice, delante de todos. Quemaron toda esa fortuna, la quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, dice acá Lucas, subrayando como una evidencia de que estas personas se convirtieron de verdad. Hecha la cuenta, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. 50.000 piezas de plata. Una pieza de plata era un denario, que era el sueldo de un día. Esto es el sueldo de 50.000 días de trabajo de un obrero. Si haces la cuenta, son 192 años de trabajo. Los quemaron. Y uno se pone a pensar y digo, bueno, ya no era más brujo, bueno, lo podría haber vendido y con eso lo daba a los pobres o algo. Y no, si son libros de brujería, ¿no? ¿Qué lo va a vender? ¿Cómo lo va a vender? Ya no interesa eso. 192 años de trabajo y lo prende fuego. ¿Por qué? Porque tu corazón cambió. Tremendo. Tremendo. Yo lo pienso y me emociono. Pero Lucas lo pone a propósito, claramente. Eso muestra un corazón nuevo que ahora te está fijando en las cosas de Dios. Tremendo. El Señor prestó siempre mucha atención al tema del dinero, siempre. Dice allá en Marcos 12, verso 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. No es que justo miró, se sentó a mirar cómo la gente ofrendaba a Jesús. Atentamente, está fijándose cómo ofrenda la gente. Y muchos ricos echaban mucho, dice. Y Jesús miraba, veía a un rico venir y tirar ahí, no sé. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, dice un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre, echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, dice el Señor Jesús. Mirando, por supuesto, de nuevo el Señor, mirando lo que estaba pasando y mirando la intención del corazón también, sabiendo absolutamente todo. Dice, esta mujer dio todo lo que tenía, dio más que todos los demás juntos. No en cantidad, sino proporcionalmente, justamente en su intención. Mostró más fe que nadie. Impresionante, porque a nosotros, a ciertos pastores, yo sé, hasta le da cierta vergüenza hablar de finanzas. A Dios no le da vergüenza, para nada. Todo lo contrario. ¿Qué le va a dar vergüenza? Y al Señor no le da vergüenza sentarse a mirar cómo están ofrendando otros y sacar de eso una lección y llamar a sus discípulos y decirles. Es muy importante, es un tema central en nuestra vida, lo es. Y tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual o nuestro obstáculo para no poder crecer jamás. En otra oportunidad el Señor cuenta la parábola opuesta. Podríamos decir esta mujer sabia, pobre, completamente pobre, pero una mujer de fe. Y también les refirió una parábola, dice Lucas, capítulo 12, diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Un empresario, un emprendedor, de golpe tenía un montón. Y como la gente que progresa, de pronto tiene que cambiar la camioneta, comprar otros vehículos, comprar otras propiedades para ir administrando con sabiduría. Entonces dice Jesús que este hombre produjo mucho, un hombre rico, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Está bien, buena pregunta, de un hombre sabio, administrador, un inversor, no sé. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y acá viene la necedad de este hombre, verso 19. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis, etc. Y sigue hablando. Impresionante el contraste.
Y en contraste entre estas dos personas, la mujer dando todo lo que tiene y este hombre tratando de ser un inversor de las cosas, pero soñando que al final había llegado el punto en su vida donde por fin podía vivir en paz y estar tranquilo porque tenía suficientes bienes como para no preocuparse por el resto de su vida. El sueño de muchas de personas que conocemos, ¿verdad? Es como el ideal de la persona exitosa, llegar a un momento que diga, bueno, ya está, ya la hice, puedo disfrutar hasta que me muera. Es como el sueño de muchos seres humanos, ¿verdad? Tener propiedades, generar todo de tal manera que siempre tengo un ingreso y ya me dedico a hacer lo que me gusta, a viajar por el mundo, a pescar o lo que sea. Así sueña mucha gente. Bueno, el Señor dice, necio, necio, necio. ¿Se dan cuenta que lo que la Biblia enseña es exactamente lo contrario a lo que la mayoría de nosotros pensamos? ¿Quién de nosotros le hubiera dicho a la señora, no señora, eso es todo lo que usted tiene, no lo dé, por favor quédeselo tranquila, no lo necesitamos. Con todo lo que ha dado esta gente, ya está señora, gracias, lindo, muy lindo su gesto, vaya a casa, no se preocupe, está bien. El Señor dice, miren, hermoso lo que hizo esta mujer. Y otro hubiera dicho a este hombre, dice, qué bárbaro, sos un fenómeno. ¿Quién te dio tanta sabiduría para hacer todo lo que haces? Qué bárbaro, ¿cuántos empleados tenés? Qué bueno esto de cómo producís. Y el Señor dice, necio. Todo lo contrario. A veces nuestras creencias sobre el dinero son exactamente lo contrario a lo que la Biblia enseña. Y por eso es que tenemos que meditar seriamente. Por eso necesitamos transformar nuestra manera de pensar, orar sobre el asunto y pensar en las Escrituras, ver los textos y, ¿verdad?, poner como un espejo, usar la Biblia para ver cómo nosotros pensamos de estas cosas. Nosotros tenemos que pensar de verdad mucho. Se habla hoy en nuestro país, en muchos yo creo hablan lo mismo, de vivir por encima o por debajo del nivel de pobreza. Casi todos los que estamos acá, quizás según esa categoría, estamos por encima del nivel de pobreza. Pero nosotros, aún en nuestra cultura, la gente que se llama por debajo del nivel de pobreza, son, comparado con muchas de las personas de aquella época, son millonarios. Hay que leer un poco de historia, ver a veces algún que otro documental y entender. Salió ayer un artículo en un diario de Argentina de cómo la papa, cuando se llevó la papa a Europa, se acabaron un montón de asesinatos que sucedían en Europa cuando la cosecha era mala. Cuando no había suficiente lluvia o había mucha sequía, se empezaban a matar entre los campesinos para robarse lo poquito que tenían de comida. Y desde que entró la papa en Europa, dice el artículo, que está basado aparentemente en un estudio de una universidad, la papa aguantaba la sequía, la aridez, y entonces la gente comía papa. Y ya no se mataban tanto. No nos podemos ni imaginar lo que ha sido vivir en otra época. Y nosotros decimos, oh, pobre, mira, pobre, no tiene cable, pobre, no sé. Y no quiero minimizar que hay gente que está mal, obviamente que sí, pero no nos damos ni cuenta lo que es. Podemos mirar en los noticieros lo que pasa en Venezuela, ahí podremos ver más o menos una idea de lo que ha sido la pobreza en muchos lugares. Por eso es tan importante ver lo que dice la Biblia y cómo va enseñando las Escrituras y pensar de verdad cómo evaluará Dios lo que yo estoy haciendo con el dinero. ¿Cómo evaluará Dios lo que vos haces con el dinero? El día que estemos, como dice la Biblia, cada uno dará a Dios cuenta de sí. El día que yo esté frente al Señor y dé cuenta de mi vida, ¿qué pensará el Señor de qué hice yo con todo lo que Él me proveyó? ¿Cómo lo verá? Y eso debemos preguntarnos todos nosotros, todo el tiempo. Por eso yo decía, esto es muy importante, fundamental para después hablar de cómo hacemos con la ofrenda en la iglesia, ¿no? Qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Pero en primer lugar tenemos que entender, el dinero es muy importante para Dios. Por eso lo menciona tanto. En segundo lugar, esto también hay que verlo bíblicamente y que nos impacte. Según la Biblia, todo el dinero que vos tenés y yo tengo es de Dios, no es mío, ni es tuyo. Dice la historia que en una oportunidad vino un hombre a caballo como un loco, desesperado a decirle a un hombre famoso llamado John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, un pastor, un predicador. Viene este hombre, para el caballo, se baja desesperado y dice, señor Wesley, su casa se acaba de quemar completamente toda, no quedó nada. La historia dice que Wesley se quedó
pensando por un momento en la noticia y le dijo, no, mi casa no se incendió. La casa del Señor se quemó. Eso significa que tengo una responsabilidad menos para mí ahora, de atender eso y administrar eso que no era mío, dijo Wesley. Bueno, uno diría, bueno, pará, Wesley, no te hagas tampoco, sabemos que sos un pastor, pero bueno, aceptar la realidad, ¿viste? Tampoco sos un ser humano. Pero el punto no es una negación de la realidad, es al contrario, es pensar que la realidad, según dice la Biblia, es que todas las cosas son de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros simplemente somos sus mayordomos de todas las cosas. No es negar la realidad, es ver cómo son las cosas de verdad y si pudiéramos empezar a ver las cosas así, cambiaría muchísimo. No solo la manera que ofrendamos, la manera en que vemos todas las cosas que nos pasan. Cuando alguien te choca, cuando se te incendia una casa, cuando entra un ladrón a sacarte algo, lo verías de otra manera. Aún cuando te dicen que tenés cáncer, también lo verías de otra forma. Todo es de Dios, Él es el dueño de todo. Y es realmente liberador en un momento de nuestra vida comprender eso. Y ya, como dicen ahora habla mucho de soltar y soltar. Lo hacen en otro sentido, pero ya soltar las cosas y ser agradecido y disfrutar lo que cada momento Dios te permite disfrutar, comprendiendo que es una gracia, todo es una gracia. Antiguamente se hablaba de la mayordomía, no sé si ustedes habían escuchado eso. Yo hace 30 años soy cristiano, un poquito más de 30. He estado en cursos en las iglesias donde he estado, donde se hablaba de la mayordomía cristiana, mayordomía. Y eran clases o cursos que nos enseñaban cómo administrar el dinero. La palabra mayordomía viene, por supuesto, de la palabra mayordomo. Y el concepto es medio que no se usa fuera de las iglesias, pero es un concepto muy interesante, bíblico, que en realidad cada uno de nosotros somos mayordomos, no dueños de las cosas. La palabra mayordomo sería como sinónimo de administrador, pero la palabra mayordomo me parece que en nuestra mente connota una idea justamente de que es alguien que está como un siervo, un sirviente de alguien un delegado, digamos así, del dueño de las cosas, le da a alguien para que administre y dé cuentas de esa administración. Por eso se hablaba de mayordomía. Y es correcto el principio. Escuchen una serie de textos, una a continuación de otros, que hablan de que Dios es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Levítico 25:23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Dios, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, dice el Señor. Primera Crónicas 29, cuando traían ofrendas para el templo, David ora y dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Pregunta Job. Todo lo que hay... pregunta Dios a Job. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Como diciendo, yo no le debo nada a nadie. Todo lo que hay debajo del cielo, dice Dios, es mío. Salmo 50, verso 10. Porque mía es toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Esto se lo dice a personas que creen que cuando van a llevar una ofrenda a Dios, como que le están ayudando de alguna manera. Todo me pertenece. Si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y en Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Imposible imaginar fuera de estos textos una excepción a eso, no existe. Todo es de Dios, todo, absolutamente todo. Él hace lo que quiere. Y Él nos da si quiere darnos y Él nos quita si nos quiere quitar.
Y Él nos da, la verdad que nos da. Pero Él está atento a lo que hacemos con lo que nos da, para ver si nos da más o no nos da más. Así es lo que leemos en las Escrituras. Porque nos da para que lo administremos con sabiduría, para que en algunos casos lo multipliquemos con sabiduría y buena administración. Nos da para que nosotros con sabiduría de eso obtengamos más. Tenemos parábolas de eso, la parábola de las 10 minas, las parábolas de los 10 talentos, etcétera, de los talentos. Y con sabiduría uno multiplica, pero no para tener más, entonces puedo pasar la bomba, sino con eso poder servir mejor a nuestro Señor. Porque también Él nos da esa capacidad de multiplicar ese dinero, según nos dice la Biblia. Alguno puede decir, bueno, está bien, todo es del Señor, todo lo que tengo es del Señor, pero al menos yo soy mío. Bueno, acabamos de leer, no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Ni siquiera vos sos dueño de tu propia vida, de nada, ni yo. Absolutamente no. Y la mayordomía, en un sentido, y eso lo vemos desde el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios creó al hombre y lo puso para que señoreara sobre toda la creación. La mayordomía, en un sentido, incluye o abarca ser administradores de todas las cosas, de la naturaleza, de nuestras vidas físicas, de nuestra vida mental. Dios me ha dado cierta inteligencia, yo digo, bueno, tengo cierta responsabilidad de cultivarla, de estudiar más, me dio cierta habilidad, tuve la bendición de vivir o de nacer en una familia de clase media, donde el estudio era importante, me hicieron estudiar. Yo debo dar cuenta a Dios de eso. Es una bendición que Dios me dio. La tomo. La recibí, de hecho, yo no la elegí, pero ahora me doy cuenta que eso, de alguna manera se me pide que yo con eso haga algo, lo cultive. Y soy mayordomo de eso también. Soy mayordomo de mis talentos, de mis dones, vos también. De las oportunidades que Dios me da. Yo sé hablar español. Todos los que estamos acá sabemos hablar español. De alguna manera, yo puedo hablar con un argentino y un argentino me va a escuchar. Y eso también me guía en decisiones que yo tomo como administrador de las cosas de Dios, de dónde voy a vivir. Si me voy a vivir a otro país, o me quedo a vivir acá, aunque acá se vive peor, pero bueno, acá yo puedo hablar con las personas. Y mi vida quiero que cuente para las cosas de Dios, y hablar es algo importante para Dios. Por ejemplo, y entonces yo administro eso también, y tomo decisiones, y vos también deberías hacerlo. Somos mayordomos, ¿sí? Cuidando, aún en nuestra ciudad donde vivimos, cuidando el medio ambiente, cuidando el vecindario, se nos pide ser mayordomos. Desde el principio de la creación, el primer mandato que da Dios al hombre es eso, señorear sobre los peces, las aves, etc., y gobernar toda la tierra. Pero específicamente cuando hablamos de mayordomía, hablamos del dinero que Dios nos da, de las posesiones materiales. Y debemos entender que esas posesiones se nos da momentáneamente y algún día tenemos que dar cuenta de eso, porque no eran nuestras. Se nos dieron para usar con principios bíblicos. No se nos dijo lo que teníamos que hacer con eso, pero se nos dio, y sí se nos dio la palabra para guiarnos, y esas posesiones pueden ser una gran oportunidad para servir a nuestro Dios. Son de Él y deberíamos usarla en función de lo que Él más quisiera. Por supuesto, si yo no como, bueno, ya no hablamos más de mayordomía, digamos. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Entonces necesito comer, necesito cuidar mi familia, cuidar mis hijos. Eso no está mal, según la Biblia. No tenemos tiempo acá, pero algún día podemos hablar de conceptos falsos sobre las finanzas. Uno es el consumismo, el otro extremo es el ascetismo. El que el dinero es malo, no, yo no quiero nada, me voy a vivir en una cueva, vamos todos, vendamos todo, nos vamos a vivir todos, no sé, a Salvador María. No. Hacemos una comunidad, los perufianos. Asombroso, la Biblia no solo dice que Dios nos da las ganancias, sino también nos da la capacidad de tenerlas, de multiplicarlas, de trabajar, de que cada día te puedas levantar y hacer lo que haces y la habilidad que sea que tengas. Dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Puedes decir, no, bueno, Dios no me lo dio, no es que me lo encontré. Yo lo trabajé como un loco, no me digas, pastor, que me lo dio Dios. Si yo lo conseguí, me rompí el alma. Bueno, eso te lo dio Dios. Esa capacidad que vos decís que es tuya, te la dio Dios. Dice en 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate
y enaltece. Él hace con nosotros lo que quiere. Mañana mismo puede caer enfermo y ya no trabajar nunca más en tu vida. Y toda la plata que tenés en el banco, Dios sabe cómo hacer. ¡Fum! Se te va todo. Y así hay historias de gente que decía, tengo todo, ya no tiene nada. Y el jugador de fútbol que se pensaba no sé qué y, no sé, le partieron la rodilla en 4 pedazos y ya nunca más juega al fútbol. Y así. O sea, quien sea que diga, yo, porque mirá, yo. Y se hace llamar Dios o lo que sea. Dios a veces interviene. Así dijeron, el Titanic no lo puede hundir ni Dios, dijeron. Y ahí se hundió. Y así hay personas que dicen, no, cuidado, Dios es el dueño de todo. Y Dios da y quita. Si quiere te lo quita todo. En el mundo financiero, a veces hay personas en todo este tema de las inversiones, de la bolsa, los bonos. Hay inversores, agentes de bolsa que las personas le dan su dinero para que él invierta. Pero una persona, son mayordomos en definitiva, del dinero de otros. Esas personas no se manejan de acuerdo a lo que se les antoja, sino que de nuevo, porque son responsables de lo que se les da, van actuando y tomando decisiones, otra vez, sabiendo que tienen que responder por eso. Consultan, escuchan, piden consejo e incluso escuchan a los propietarios de ese dinero. Así debería ser como nosotros nos debemos ver. Dios es el dueño, no nosotros. Él nos confía cosas para que administremos en su nombre. Muy importante. Decía John Wesley, el mismo que se le incendió la casa. Decía que él se hacía 4 preguntas antes de ver cómo invertía el dinero o con qué compraba. Primero se preguntaba, al gastar este dinero, ¿estoy actuando como si fuera el propietario o estoy actuando como si fuera administrador del Señor? Y las 3 siguientes se relacionan con esta primera. Segundo, ¿qué pasaje de la Escritura me exige gastar este dinero de esta manera? Tercero, ¿puedo ofrecer esta compra como un sacrificio al Señor? Y en cuarto lugar se preguntaba, ¿me recompensará Dios por este gasto en la resurrección de los justos? Interesante. Me pareció muy interesante leer esto. De alguna manera deberíamos nosotros preguntarnos todo el tiempo, Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto que vos me diste? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para ti? Y en parte de esa pregunta también debería incluir, Señor, ¿cuánto de lo que vos me diste quieres que yo lo comparta? Porque sí la Biblia, lo dejamos para otro estudio, pero sí la Biblia enseña que Dios nos da para compartir. Lo dice un poco más adelante acá. Y eso se lo dice Pablo a los corintios, que eran ricos, y usó el ejemplo de los que eran pobres de la Macedonia. Y les dice unos versos más adelante, que Dios a veces nos da más de lo que necesitamos, de nuevo, no para que la pasemos bomba solamente, aunque dice que podemos disfrutarlo, 1 Timoteo 6, sino para que tengamos que compartir con los que tienen menos. Dios ha decidido no darle a todos la misma cantidad, ni un montón a todos, sino a algunos más de lo que necesitan y a otros menos de lo que necesitan. Y Dios quiere, lo dice la palabra, que los que tenemos más de lo que necesitamos pensemos en los que tienen menos que lo que necesitan. Y lo compartamos. Y al hacerlo, porque el dinero ese no es nuestro, al hacerlo glorifiquemos a Dios. Y exaltemos el nombre de Dios y demostremos a Dios en nuestra vida. Impresionante pensar en todo esto. A mí me impacta y por eso he decidido hablar de esto en vez de el aspecto más estrecho, digamos así, más específico del diezmo. Es muy importante. Necesitamos tener una visión que incluya toda nuestra vida. De hecho, yo entiendo, si te lo pones a pensar bien, ser un mayordomo o el concepto de mayordomía es casi un sinónimo de la vida cristiana, porque somos mayordomos de todo lo que tenemos, del tiempo, de los talentos, como dijimos, los dones, el dinero, las oportunidades, todo tenemos que administrar todo con mucha sabiduría. Y no significa, al decir esto, acá el contexto es, Pablo está pidiendo algo para un donativo, pero no significa que todo lo que tenemos lo tenemos que dar. Claro que no, después profundizaremos en eso. No está mal que tengamos cosas. De nuevo, con sabiduría. Deberíamos también pensar con las escrituras abiertas realmente qué son mis necesidades. Y qué es realmente satisfacer mis necesidades y qué es sabiduría bíblicamente hablando para yo pensar también en el futuro
No suicidarme en el sentido de decir, bueno, ya, Dios se va a ocupar de mi futuro, no pago más la obra social. Mejor en vez de eso le dono el dinero. No, eso no sería sabio. La Biblia nos enseña que hay que ser sabios. Seguí pagando la obra social. Si estás construyendo tu casa, seguí construyéndola. Está bueno que tengas tu casa, no está mal. Dios te está proveyendo de pronto para eso. Lo que estamos hablando otra vez es esa forma egoísta de decir todo para mí, todo para mí. No es así. No es así. Bueno, redondeamos. Yo pienso que, y de nuevo hablo tratando yo siempre de ser un ejemplo en lo que hacemos. No todos los que están acá conocen mi vida particular, la de mi familia, pero aún así procuro, por supuesto, porque los predicadores nos predicamos primero que todo a nosotros mismos. Algún día daremos cuenta al Señor y debemos ser modelo para otros. Yo pienso que muchos problemas en nuestras vidas cristianas comienzan cuando nos olvidamos que Dios es el dueño de todo y empezamos a actuar como si fuéramos independientes de Dios, claramente. Y parece de nuevo como si fuera un área separada de otras áreas espirituales, pero no lo es, como ya lo hemos visto al principio. Todo está conectado. Lo que haces vos con el dinero muestra de verdad dónde está tu corazón, qué es lo que está pasando en tu corazón. No es algo aparte. Y lo mismo corre para mí. Si yo me aferro al dinero, es que yo creo que soy el dueño del dinero. No hay forma de que yo suelte eso hasta que yo entienda que ese dinero no es mío. El 100% de lo que tengo no es mío. Cuando renuncio a eso, cuando renuncio a tener el control, a usarlo de maneras no lícitas para edificar mi poder o mi prestigio, qué sé yo, mi reino en vez del reino del Señor, empiezan los problemas. Dios, de alguna manera, está de la vereda enfrente mía. No está Él, yo no oro, no puedo orar para que Dios me bendiga y Dios me prospere cuando yo en realidad, en un sentido, y Dios lo sabe bien, yo estoy usando las cosas que Dios me dio en contra de las cosas de Dios, como un obstáculo para mi vida con el Señor. Es revolucionario pensar, tu dinero no es tu dinero, mi dinero no es mi dinero, eso es todo de Dios. Yo solo soy su administrador. Yo soy un administrador de Dios, no soy Dios. Eso está bueno verlo. El dinero no es Dios. No, Dios es el dueño. Acá, digamos, hay tres elementos. Yo, administrador, el dinero y Dios. Yo no soy Dios, gracias a Dios. El dinero no es Dios. O sea, Dios me da el dinero a mí para que lo administre y Él es el dueño de ese dinero y debo yo poner cada uno en estos tres actores, digamos así, en cada uno en su lugar. Dios, yo como siervo de Dios y el dinero como algo que Dios me da, que puede ser un tremendo instrumento para servirle o un tremendo tropiezo para yo alejarme de Dios, ¿verdad? Bueno. Todos necesitamos pensar todo el tiempo en esto. Los corintios necesitaban, obviamente. Pablo ahí se mete y vamos a ver, porque todo el tiempo a lo largo de todos estos dos capítulos va a seguir con muchísimos principios. Lo que sigue ahora es mostrarnos al mismo Señor Jesús. No solo el ejemplo del macedonio, ahora viene el ejemplo del Señor Jesús, mostrando cómo Él hizo también, siendo el dueño de todo. Dice acá, se hizo pobre, para que seamos nosotros enriquecidos. Es maravilloso. Pero que el Señor nos ayude entonces a todo el tiempo preguntarnos en oración, Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? Aún algunos de los que estamos acá, que están quizás en profunda pobreza, no lo sé. No pienses que no es para vos esto, claro que es para vos. Por supuesto que es para vos. Porque de pronto cuando uno está en pobreza, de nuevo la tentación es más grande de decir, bueno, yo esto, por el momento no puedo aplicar nada de esto hasta que tenga dinero. Y no es así, no es así. De pronto estás en pobreza porque justamente el dinero ha tenido un lugar en tu vida que no es el apropiado y Dios, hasta que no pongas todo en su lugar, no te va a proveer de lo que Él es el dueño. Dios sabe. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida y pido especialmente por los que estamos aquí, Señor, que por causa de las posesiones, por causa del dinero, no se han entregado a ti, Dios, porque el dinero es lo que les da seguridad y confianza.
por favor, les quebrantes, les hagas ver cómo son las cosas, Señor, que tú eres el dueño. Y que nos ayudes a todos a pensar con gratitud sobre lo que tenemos, que en realidad es algo prestado, todo es algo prestado. Como dice Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que podamos todos nosotros postrarnos ante tu autoridad, Señor. Tu derecho a la propiedad que tienes sobre cada cosa. Y que podamos ver todas las cosas en esa perspectiva y usarlas de esa manera, Señor. Entendiendo también que la manera en que usamos nuestras posesiones o tus posesiones en nuestras manos pueden tener un impacto eterno también, Señor. Que nos ayudes a ver y pensar en eso. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.